Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de la hepatitis B crónica y para eso vamos a hacer la presentación y el abordaje de un caso clínico y pues su posterior análisis de esta patología. Entonces, el caso lleva como nombre hepatitis B crónica con progresión hacia cirrosis hepática en un paciente de 50 años de edad. Y pues los integrantes que hacen parte de este trabajo son Marcos Andrei Leal, Lisette Godoy Hernández, Víctor Armando Cortés, María Alejandra Fuentes, Nesger Andrés Barros y quien les habla, Jensi Paola Hurtado. Nosotros somos estudiantes del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Pamplona. Y antes de dar a conocer o abordar el caso clínico, traemos una breve introducción de lo que es la enfermedad y pues la importancia de esta frente a nuestra profesión. Entonces, esta enfermedad o la hepatitis B crónica es una patología que cursa con un proceso inflamatorio y además de eso va a haber un proceso de destrucción de las células hepáticas, es decir, de los hepatocitos, como consecuencia a la infección crónica del virus de la hepatitis B. Entonces, esta patología se puede instaurar con el tiempo y puede aparecer o se pueden evidenciar un proceso de cicatrización o fibrosis que puede llevar a un estadio de cirrosis hepática. Ya entre el 1 al 2% después pueden evolucionar hacia un cáncer hepático o hepatocarcinoma. Esta infección crónica por el virus de la hepatitis B es muy frecuente y pues se estima que a nivel mundial existen 400 millones de personas infectadas. Ya a nivel de nuestro país, en Colombia, hay aproximadamente el 1.5% de la población infectada y pues tenemos una incidencia de 2 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2019. Este fue un reporte que se hizo en ese año. Y pues el número o el mayor número de casos se da entre las edades de los 25 y 44 años de edad. Por otra parte, tenemos dentro de la importancia que nuestra profesión de bacteriología y laboratoristas clínicos está pues basada en que nosotros afiancemos esos conocimientos sobre los posibles hallazgos clínicos que se encuentran en los pacientes y también esos posibles hallazgos de laboratorio, es decir, esas pruebas que realizamos en el área del laboratorio para la hepatitis B crónica. Precisamente pues es nuestra labor nosotros ayudar a orientar hacia ese diagnóstico acertado con las pruebas que realizamos y con los procedimientos adecuados y pues dar todo esto a un tiempo adecuado para pues que no se presenten eventualidades ni que se presenten las complicaciones de la enfermedad y también que las personas mueran a causa de esta infección crónica. Pues por esta razón también es importante que nosotros conozcamos lo que es la parte epidemiológica de esta enfermedad, las manifestaciones clínicas que pueden ser específicas y aquellas que son inespecíficas y también debemos conocer aquellas pruebas que nos puedan orientar a nosotros para que podamos ayudar a ese diagnóstico clínico oportuno de esta patología. Entonces vamos a proseguir con la presentación del caso clínico. Descripción del caso clínico. Tenemos a un paciente masculino de 50 años de edad procedente de Medellín, Antioquia, quien acude al servicio de urgencias por presentar un cuadro clínico de una semana de evolución acompañado de vómito con sangre en algunas ocasiones. Además, el paciente presenta dolor abdominal, fiebre, astenia, anorexia, adinamia, hiporexia y sensación de picazón. Dentro de sus antecedentes epidemiológicos importantes, encontramos que el paciente ha consumido alcohol desde hace 10 años, ha tenido pérdida de la memoria en algunas ocasiones y hace aproximadamente un año sostuvo relaciones sexuales con trabajadoras sexuales sin ningún tipo de protección. El paciente niega algún consumo de algún otro fármaco. Otro antecedente importante es que el paciente hace 8 meses fue diagnosticado con un cuadro clínico de hepatitis B, el cual fue tratado con tenofovir previo al padecimiento actual.
El paciente refiere que no llevó a término el tratamiento y desde el momento del diagnóstico hasta la fecha actual no hubo seguimiento. Al examen físico encontramos un paciente desorientado que presenta ictericia escleral con una fiebre de 39 grados centígrados, tiene dificultad para hablar, su tensión arterial es de 130-70 milímetros de mercurio, tiene una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y el paciente presenta un abdomen globoso que refleja hepatoesplenomegalia con dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. El médico solicita los siguientes exámenes de laboratorio: una biometría hemática, un coproparasitoscópico, un perfil hepático, la medición de la proteína C reactiva, medición del lactato deshidrogenasa, pruebas de función renal, medición de lipasa, un parcial de orina, serología para el virus de la hepatitis B, C y D, una PCR en tiempo real para el virus de la hepatitis B, medición de anticuerpos frente a citomegalovirus, VIH y BDLR para sífilis. Además se solicitan PT, tiempo de trombina, y PTT, tiempo de tromboplastina activada. Continuando con el desarrollo de nuestro caso clínico, en los resultados obtenidos en el cuadro hemático observamos una disminución de la hemoglobina del hematocrito. Esta disminución la podríamos explicar con los vómitos que presentaba nuestro paciente, vómitos con sangre. Adicionalmente, tenía una BCG elevada, una leucocitosis a expensas de linfocitos y una disminución en las plaquetas. Nuestro paciente, como ya sabemos, tenía antecedentes de haber sufrido una infección viral por el virus de la hepatitis B. Eh, Esto lo que nos sugiere esos linfocitos es que ese aumento en el abdomen o esa hepatitis podría, o esa hepatopatía, esa hepatomegalia que presentaba nuestro paciente, podría deberse a una causa viral. También en ese aspecto pues se puede ver disminuida la hemoglobina y el hematocrito. Adicionalmente pues va a haber un gasto de plaquetas, lo que nos va a llevar a esa trombocitopenia que podemos observar aquí en nuestro paciente y orientarnos hacia una pues hepatitis viral que probablemente sea lo que esté causando el cuadro en nuestro paciente. A nuestro paciente también se le realiza un coproparasitoscópico, pues al ingreso él presentaba episodios de diarrea o manifestaba episodios de diarrea, encontrando en el examen físico unas heces hipocólicas de consistencia blanda, sin moco, sin sangre. No se observó en el microscópico tampoco moco, el coprológico no se observaron, fue negativo, no se observaron estructuras parasitarias de interés, no habían hematíes, no habían leucocitos, no se presentaban cristales de Charcot-Leyden, tampoco habían residuos alimenticios presentes. El pH fue de 7.2, normal, no se observaron azúcares reductoros y el test de sangre oculta fue negativo. Esto nos orienta o nos permite más bien descartar que se tratara de algún cuadro gastrointestinal por algún parásito o por alguna otra patología. A nuestro paciente también se le realiza un perfil hepático donde se obtuvo un aumento en la alaninoaminotransferasa, la aspartato-aminotransferasa, lo cual nos indica pues que hay un daño en el hepatocito, se está muriendo el hepatocito. La gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina están elevadas, probablemente debido a esa inflamación puede que haya una obstrucción en los conductos hepáticos y con esa consecuente elevación de estos marcadores. La bilirrubina total está aumentada a expensas de la directa, lo cual nos indica que el hepatocito está conjugando esa bilirrubina. Eso quiere decir que el daño no es secundario a las enzimas, sino que se debe más bien a esa muerte del hepatocito. Pero que no esté saliendo nos indica que hay pues debido a esa inflamación, puede haber una obstrucción de los conductos hepáticos y no se esté eliminando o esté saliendo del hígado correctamente esa bilirrubina, con lo cual se aumenta en sangre. La proteína C reactiva está aumentada, pues es un marcador de inflamación aguda, como ya conocemos, nuestro paciente tenía una hepatomegalia, la lactato deshidrogenasa está elevada
esa lactato deshidrogenasa nos confirma que el daño, pues nos confirma no, se puede elevar debido a ese daño en el hepatocito que está ocurriendo, ¿sí? A esa muerte del hepatocito. La lipasa pues está dentro de los valores normales, eso quiere decir que el páncreas pues está funcionando normalmente o no se observa un daño como tal del páncreas. En las pruebas de coagulación que se le realiza a nuestro paciente obtenemos unos tiempos alargados, todo esto pues debido al mismo daño hepático, ya que muchas de estos componentes que son los encargados de realizar la coagulación se producen en el hígado. Entonces, al haber ese daño hepático no hay una producción correcta y por eso se observa esa elevación en estos hallazgos. A nuestro paciente también se le realiza un parcial de orina donde obtenemos un color marrón oscuro, un aspecto turbio macroscópicamente. En el examen microscópico no hay hallazgos de interés. Bioquímicamente observamos un aumento de las bilirrubinas, lo que probablemente le esté dando el color a esa orina. La densidad está un poco elevada, el pH 6.5. Para continuar con esa evaluación renal, se realiza pruebas de función renal con un aumento de la creatinina, probablemente por el mismo daño hepático que se está observando. La urea y el BUN se encuentran dentro de los parámetros normales. El amoníaco se encuentra un poco elevado, esto pues porque se puede o se procesa hepáticamente, ¿sí? En el hígado. Entonces ese aumento de amoníaco también puede llevar a otras complicaciones, por ejemplo, neurológicas, cuando ese amoníaco traspasa la barrera hematocefálica. Por eso nuestro paciente también se mostraba desorientado a su ingreso. La albúmina está disminuida, esa albúmina pues se produce principalmente en el hígado. Esa disminución de la albúmina en sangre puede llevar a un descenso en la presión oncótica y ese descenso en la presión oncótica finalmente puede favorecer el acúmulo de líquidos, de líquido abdominal y la presencia de esa ascitis que se observa en el paciente, de ese abdomen globoso que presentábamos. Otra causa de ese abdomen globoso también puede deberse de pronto a esas obstrucciones de las que hablábamos anteriormente de los conductos hepáticos, puede aumentar la circulación portal, haber un aumento de esa presión y generar también el edema y esa formación de la ascitis que observamos en nuestro paciente. Los resultados serológicos que se le practicaron a nuestro paciente arrojaron la presencia del antígeno S, del antígeno superficie del virus de la hepatitis B. También había presencia o fue positivo para el antígeno E del virus de la hepatitis B. Los anticuerpos totales estaban presentes contra el antígeno C del virus, estaban presentes. La PCR que se le realizó reveló 23.000 copias del virus. Todos estos hallazgos concuerdan o nos sugieren que hay una infección activa por este virus, por el virus de la hepatitis B, que pues en este caso es crónica, ya que hace 8 meses el paciente había referido o se le habían diagnosticado una infección por este virus. Pero no continuó su tratamiento, tampoco se estaba dando una fase de eliminación inmunitaria, el paciente no estaba controlando el virus, por eso se da esta cronicidad. El resto de pruebas fueron negativas contra el virus de la hepatitis C, de la hepatitis D, citomegalovirus, VIH y la serología contra la serología BDRL también fue no reactiva. Pues estos fueron los hallazgos significativos que permiten orientar el diagnóstico hacia una hepatitis crónica de tipo B. También se realizan, el médico manda una tomografía axial computarizada de abdomen donde se puede observar que el hígado estaba empezando un proceso cirrótico. También se le realiza una biopsia hepática donde se observan bandas gruesas de fibrosis, ¿sí? Que se observan, las podemos observar aquí, ¿sí?
esas bandas de fibrosis pues se dan producto del virus, ya que el virus tiene una proteína X que es capaz de activar las células estrelladas del hígado para que produzcan colágeno y pues se pueda dar esa fibrosis. Con esos hallazgos, con todos los hallazgos obtenidos anteriormente y con la historia clínica, el médico termina diagnosticando una hepatitis B crónica con progresión hacia la cirrosis hepática. Es importante en estos pacientes pues realizar la valoración del paciente como tal. También es importante examinar las pruebas de laboratorio, revisar el perfil hepático porque pues evaluando o realizando una correcta evaluación de ese perfil hepático nos podemos orientar hacia una u otra patología. También es importante realizar los diagnósticos diferenciales que nos puedan llevar hacia hacia un correcto diagnóstico. ¿Sí? Otra de las pruebas fundamentales para apoyar el diagnóstico son los marcadores serológicos, como lo acabamos de ver en nuestro caso, que nos permitió eh, saber que el agente causante del cuadro fue un virus, fue el virus de la hepatitis B. También se hace importante el laboratorio, ya que pues, es una herramienta indispensable en el apoyo diagnóstico y todo esto sumado pues nos puede llevar a que la patología se pueda tratar de la mejor manera, a la que el paciente conlleve a un tratamiento mucho mejor, ¿sí? O más adecuado, más rápido y poder solventar todas esas patologías por las cuales él está pasando, mejorando su calidad de vida pues mejorando esa enfermedad por la cual el paciente pasa o los pacientes van a pasar. Acabamos pues de presentarles un caso acerca de un paciente con virus de la hepatitis B con progresión hacia un proceso cirrótico. ¿Sí? La cirrosis hepática pues es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo que puede ser secuela o secuencia de una pues ingesta excesiva de alcohol, que sería la principal causa, pero también está relacionada con la presencia del virus de la hepatitis B, con una cronicidad en ese virus. También se asocia al virus de la hepatitis C, al virus de la hepatitis D, por lo cual pues es muy importante el diagnóstico oportuno, también realizar un correcto diagnóstico diferencial, todo ello pues que nos colabore o que nos ayude para poderle llevar a ese paciente un correcto tratamiento, un adecuado tratamiento y justo a tiempo que permita tratar esa patología. El diagnóstico de la cirrosis hepática pues relaciona con características presentes en el examen físico, además descubrimiento de anomalías en las pruebas de laboratorio y alguna aparición de los signos de descompensación que son característicos en esta enfermedad. Creo que con esto concluimos la presentación. Muchas gracias pues por haber estado presentes y por habernos escuchado.